Hoy vamos a ver área y perímetro de figuras geométricas. La primera que vamos a ver es circunferencia. La primera parte de la circunferencia es el centro y es el punto que equidista de cada uno de los puntos que conforman la circunferencia. Equidistar significa que tienen la misma distancia, es decir, va a ser la misma distancia que hay del centro al punto, a este punto, que hay del centro a este punto, que la misma distancia que hay del centro, que la misma distancia que hay del centro a este punto. Y así con cada uno de los puntos que conforman a la circunferencia. Ahora tenemos al radio. El radio es un segmento de recta que parte del centro de la circunferencia a cualquiera de los puntos de la misma. Esta nos permite saber cuál es la medida de apertura de nuestra circunferencia, es decir, su tamaño. Podemos hablar de circunferencias de 1 centímetro. Cuando hablamos de circunferencias de 1 centímetro significa que nuestro radio va a medir 1 centímetro. A esta se le da el nombre de R. Muy bien. Este segmento de recta que une a dos puntos de la circunferencia se le denomina cuerda, a dos puntos de la circunferencia cualquiera. Es decir, en este caso, supongamos que este punto se llama A y este punto se llama B. La cuerda se denominará AB porque está uniendo el punto A y el punto B de dicha circunferencia. Muy bien, ahora tenemos al diámetro. El diámetro es una cuerda, es decir, un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la misma, pero que pasa por el centro de la circunferencia. Se entiende también que el diámetro será el doble del radio. Es decir, el diámetro será igual a 2 veces el radio, 2 por R. Bien, ¿y quién será el radio? Si queremos hallar un radio, será el diámetro dividido en dos partes. Bien, porque el radio también parte del centro de la circunferencia. Si yo completara el radio con líneas auxiliares, me doy cuenta de que también tendría un diámetro. Entonces, al diámetro lo vamos a denotar con la letra D. Por último tendremos al arco. El arco es una porción de la circunferencia que une dos puntos de la misma. Bien, a diferencia de una cuerda, un arco se encuentra sobre la circunferencia. En cambio, las cuerdas, el diámetro y el radio pasan por el interior de la circunferencia. Ahora sí, ya conocido todos estos elementos de la circunferencia, podemos pasar a conocer lo que es área y perímetro. Te recomiendo que copies en tu cuaderno lo que significa el diámetro, que es 2 veces el radio multiplicados, y el radio, que es el diámetro dividido en dos partes, es decir, la mitad del diámetro. Bien, antes de explicarles lo que es área y perímetro, también debemos conocer la diferencia entre la circunferencia y el círculo. Cuando hablamos de circunferencia, estamos hablando de todo lo que conforma el borde, es decir, de todos aquellos puntos que equidistan del centro de la circunferencia. Y cuando hablamos de círculo, estamos hablando de la parte interior de la circunferencia, es decir, como hice en este caso, si pintamos toda la parte interna de la circunferencia, ese lugar se llamará círculo. Que cuando hallamos área, encontraremos el área del círculo, es decir, de la parte interna de la circunferencia. Y cuando hallamos perímetro, vamos a buscar es la distancia que recorren de un punto cualquiera de la circunferencia hasta llegar nuevamente a ese mismo punto. Entonces, de ahora en adelante diremos, hallaremos el área del círculo y no se dice hallaremos el área de la circunferencia, puesto que la circunferencia es solamente el borde y no podemos encontrar el área de ese borde, sino de lo que está interno
en la circunferencia. El perímetro significa la longitud que tiene la misma. También se puede entender como la distancia que se recorre desde un punto, seleccionemos este punto A, de la circunferencia, recorriendo completamente la figura hasta llegar nuevamente a ese punto. Es decir, la distancia que estamos recorriendo desde el punto A, pasando por toda la circunferencia hasta llegar nuevamente a ese punto A. El perímetro se consigue con la siguiente fórmula. El perímetro será igual a 2 veces el radio por pi. Explico quién es pi. Pi es un número que equivale a 3,14, un número real. Un número real porque es infinito, tiene infinitas cantidades decimales. Un dato curioso de este número es que se han hecho miles de páginas tratando de encontrar cuál es la última cifra. Hasta el momento no se ha encontrado un final para este gran número. Como les dije anteriormente, esta será nuestra fórmula para encontrar el perímetro de la circunferencia. Pero esto que tenemos aquí no es lo mismo que habíamos dicho que significaba el diámetro. Entonces también podemos escribir a nuestro perímetro como el diámetro multiplicado por el número pi. Bien, recordemos que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, también nuestro perímetro será multiplicar d por el número pi. Vamos a ver dos casos. Uno de ellos cuando nos dan el radio y otro de ellos cuando nos dan el diámetro. ¿Cómo se calcula nuestro perímetro? Tenemos el primer problema. Hallar la longitud si r es igual a 8 centímetros. Cuando hablamos de longitud, repito, estamos también hablando del perímetro. Si nos dan r, significa radio. Entonces nos están dando el radio. Vamos a ver cómo se calcula. Escribimos nuestra fórmula. P igual a 2r, o 2 por r, por pi. Segundo, sustituimos los valores. Perímetro será igual a 2 por el radio vale 8 centímetros, por pi. ¿Pero cuánto valía pi? Lo anoto por aquí a un lado. Pi equivale a 3,14. Entonces, vamos a colocar por 3,14. Y ya lo que nos resta es hacer una multiplicación. Vamos a tener que el perímetro será 2 por 8 es 16. Y si a 16 lo multiplicamos por 3,14, vamos a obtener el siguiente resultado. Refresquemos un poco cómo se resolvían multiplicaciones con decimales. 3,14. Colocamos el número más grande, en este caso, a grande me refiero a la cantidad de cifras que tenga, 3,14 que tiene 3 cifras, y debajo colocamos al 16. Eso lo vamos a multiplicar. 6 por 4, 24. Llevo 2, 6 por 1, 6, y 2, 8. 6 por 3, 18. Culminamos con la primera cifra de 16 y continuamos con el 1. Pero es más fácil porque el 1 multiplicado por cualquier número seguirá dando ese mismo número. 1 por 4, 4, 1 por 1, 1 y 1 por 3, 3. Para finalizar, lo que vamos a hacer es adicionar. Es decir, sumar cada una de estas cantidades. 4 más 0 es 4. 8 más 4 es 12 y llevo 1. 8 más 1, 9 y 1, 10. Llevo 1. 3 más 1, 4 y 1, 5. Ahora, ¿cómo colocamos las comas? La coma será la cantidad de espacios de números decimales. En este caso, el único número decimal es 3,14. ¿Cuántos números hay en la parte decimal? 1, 2. Por lo tanto, vamos a correr 2 espacios desde este extremo. 1 y 2. La coma irá aquí. Por lo que nuestro resultado será 50,24. Coloquemos aquí nuestro resultado. El perímetro será igual a 50,24
centímetros. Bien chicos, nuestro siguiente ejercicio nos están dando el diámetro. Podemos hacer dos cosas. La primera es dividir 3,5 entre 2 para que eso nos dé el radio y así poder sustituirlo en nuestra primera fórmula. O podemos ir por el lado más sencillo, que es si nos dan el diámetro, como ya nosotros sabemos y entendemos que el diámetro es el doble del radio, entonces simplemente sustituimos el valor del diámetro y a ese valor lo multiplicamos por pi, que es lo mismo que decir 3,14. Vamos a utilizar nuestra fórmula. T es igual a D, que es diámetro, por pi. Nuestro perímetro será 3,5 multiplicado por pi. Pero ¿quién es pi? Podemos cambiar de una vez y decir que pi es 3,14. Vamos a realizar la multiplicación colocando el número más grande, que es 3,14, y sin importar que las comas se posicionen una debajo de la otra, vamos a colocar a 3,5, es decir, 3,5, un número debajo del otro. Y procedemos a multiplicar como de costumbre. Vamos a hacer como que si esas comas no existen, ¿ok? Como que si son números enteros. Bien, ya finalizamos nuestra operación y ahora sí, para poder explicar cómo se coloca la coma. ¿Cuántos números decimales hay? Contamos. 1, 2 y 3. Entonces significa que vamos a correr nuestra coma en 3 espacios. 1, 2 y 3. La coma va justo allí. Entonces, nuestro resultado será P igual, o perímetro igual a 10,99. No tomamos en cuenta el cero porque recuerden que los ceros después de la coma no tienen algún valor, a no ser de que estén en medio de alguno de otros números distintos de cero. Ahora sí, veamos el área del círculo. Recordemos lo que habíamos dicho. El círculo será aquel que esté en el interior de nuestra circunferencia, ¿ok? Entonces, la circunferencia es el borde y es la que determina la longitud con nuestro perímetro. Y el círculo es donde vamos a determinar el área. ¿Qué significa el área en cualquier figura? Es el espacio que abarca en un segundo plano, es decir, en la segunda dimensión, nuestra figura, ¿ok? Es todo aquello que cubre, por ejemplo, un plato. Si el plato lo colocamos sobre una superficie plana, nos daremos cuenta que hay una parte debajo del plato que no podemos ver. Esa área que ocupa nuestro plato la llamaremos área. ¿Bien? Entonces, para calcular el área, hay una fórmula distinta que la del perímetro. Y la vamos a conocer a continuación. El área entonces será de nuestro círculo denotada con nuestra letra A. Y ella será radio cuadrado por pi. Trabajamos con radio cuadrado porque estamos trabajando con unidades al cuadrado al momento de hacer o calcular nuestra área. Entonces, eso quiere decir que si nos dan la medida de nuestro radio, nosotros debemos elevarla al cuadrado y pronto multiplicarla por el número pi, que ya ustedes saben que vale 3,14. Muy bien. El primer ejercicio es
hallar el área si R, que es nuestro radio, es igual a 6 centímetros. Entonces, apliquemos la fórmula que les di de nuestra área. Colocamos la letra A, que significa área. Colocamos entre paréntesis, para nunca perder el orden, el número 6. Y a este número lo elevamos al cuadrado, potencias, multiplicado por pi. ¿Pero quién es pi? Lo podemos colocar directamente, 3,14. Una vez que tenemos ya nuestros datos posicionados, vamos a comenzar a resolver. A ver, 6 al cuadrado es 36. Y si yo a eso le multiplico 3,14, el resultado será el área igual a 18,84 centímetros cuadrados. Cuando trabajamos el área, los centímetros quedan al cuadrado. Entendamos por qué. Cuando sustituimos aquí, lo podemos hacer solamente con el número, entendiendo que nuestro resultado final será centímetros cuadrados. O podemos colocar dentro del paréntesis 6 centímetros y elevamos al cuadrado. Resolvemos. 6 al cuadrado es 36 y centímetros lo elevamos al cuadrado. 36 centímetros cuadrados. Esa es la explicación de por qué al final nos queda 18,84 centímetros al cuadrado. Cuando trabajamos en área, en cualquiera de las figuras, nuestro resultado final siempre será centímetros cuadrados o la unidad de medida que estemos trabajando. Si es metros, quedaría metros cuadrados, por ejemplo. O si trabajamos con kilómetros, serían kilómetros al cuadrado. Hallar el área si nuestro diámetro es igual a 2 metros. Entonces, para hallar nuestra área tenemos que hacer uso de nuestra fórmula, radio al cuadrado por pi. Pero, ¿quién es radio? Radio será la mitad de nuestro diámetro, ¿ok? Entonces, si yo al diámetro lo divido, supongamos que tenemos aquí nuestra circunferencia y trazamos nuestro diámetro que pasa justo por el centro. Nuestro diámetro mide 2 metros. Si yo quiero el radio, tengo que tomar esta parte del diámetro y decir que esta mitad es el radio. ¿Y cuál es la mitad de 2? 1. Entonces, nuestro radio será igual a 1. Vamos a reescribirlo mejor. El radio será igual a 1 metro. Calculemos nuestra área una vez que ya tenemos nuestro valor. El área será igual a radio al cuadrado. ¿Quién es radio? 1 metro. Y lo elevamos al cuadrado. A eso lo vamos a multiplicar por 3,14, que es pi. 1 al cuadrado es 1 por 1. Entonces es 1. Y colocamos m al cuadrado, ¿ok? Porque estamos elevándolo al cuadrado. 3,14. Ahora multiplicamos 3,14 por 1. Seguirá siendo 3,14. Entonces tendremos 3,14 metros cuadrados. Esa será el área de nuestro círculo.